porque a veces ellos tienen un punto claro que es el que quieren destacar, pero no necesariamente es tu punto de vista. Entonces, Así es. Qué hay que ser muy importante, fuerte en esa parte. qué importante esto que decís, porque ¿no? Cuando uno está del otro lado de la pantalla, pasa esto de que uno no sabe si quien está presentando algo es una mera presentación o cuán involucrado está con el tema, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto que decís, que desarrollás el tema y lo Sí, producís a en full, mi caso, ¿no? O en sea, mi caso, sí, para mí es buenísimo, para muchos productores también, porque ellos también como que confían y ya no Sí, tienen sí. que desarrollarlo. Obviamente, en el caso de algún productor que quiera tener este punto porque necesitan que digan esto, 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 yo no les funciono porque se los voy a probablemente a voltear. Pero hay personas que probablemente muchos que están comenzando que sí se pueden dejar llevar por un Ujú. script hecho, por el hecho de poder estar en la televisión, se ajustan a lo que se necesita. Claro. bueno, pero esto Que no siempre recomiendo, que no recomiendo mucho si es que de verdad te va a sacar de tus creencias, de tus principios de tu punto objetivo. Yo siento que siempre he dicho, prefiero no estar a decir algo que no soy yo, porque tarde o temprano eso va a ser contraproducente. Sí, es, es absolutamente. Eso un me pasa tema a mí también. de comunicación, ¿no? De la responsabilidad del comunicador y sobre todo comunicando masivamente, como es el caso en programas como Univisión, me imagino, ¿no? Estamos hablando de mucha audiencia y la responsabilidad de cuál es el Exacto. mensaje me parece importante y lo quiero conectar un poco con tu proyecto llamado En tus zapatos, donde, bueno, creo que ahí volcaste mucho de tus metas, de tu misión y me gustaría que cuentes un poco más esto, ¿no? Cómo lo Sí, comunicas. claro que sí. Mira, cuando estaba en Televisa, que mi vida era mi trabajo, o sea, trabajaba todas las horas que te puedes imaginar, como todos lo hemos hecho, y viajaba mucho, desde Nueva York hasta Argentina. Era en México, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Perú, todos los países. Y me di cuenta ahí, nuevamente, fui a la parte de la televisión por el hecho de promover las revistas. Estaba en una posición soñada, soñada, soñada. Tenía 24, 25 añitos cuando esta, sí, posición soñada de cualquier niña la tenía. Y así fueron los años. Cuando me casé, me convertí en mamá. Desde que tuve a mi primera bebé, de verdad vi que mis prioridades totalmente cambiaron. 100%. Entonces, ¿qué pasó? Ahí agarré y dije, yo no puedo seguir hablando de moda. Me encanta, puedo hablarlo, pero no es mi día a día, no es mi sangre, no es este, no es lo que estoy viviendo cada día. Entonces ahí totalmente mi vocación cambió. Cuando trabajaba en Televisa viajando, siendo full time profesional, que siempre había sido mi sueño, y resulta que me casé, maravilloso, pero yo siempre dije, yo mamá, no, a ser mamá, eso me va a quitar totalmente tiempo para seguir trabajando, mis metas ya no las voy a cumplir por estar cuidando niños, o sea, como que no era de verdad mi sueño, sabía que iba a tener una familia, pero me daba mucho miedo. ¿Qué pasa? Tengo a mi primera bebé y obviamente mi vida cambia al 100% como la de toda madre y tus prioridades empiezan a ponerse de cabeza. ¿Qué pasa? Ahí dije, yo no puedo seguir trabajando a este ritmo porque no vería nunca a mi hija. Estoy empezando una familia, y definitivamente necesito hacer algo que yo pueda seguir balanceando mi vida profesional con mi vida personal. Decido salir de Televisa para poder ahí formar una empresa con mi esposo, que formamos una agencia para poder manejar nuestros tiempos. Creamos una agencia digital en ese momento y resulta que a los 3 semanas de yo haber renunciado a mi trabajo, vuelvo a estar embarazada con una bebé de 3 meses en brazos, ¿ok? Yo no tenía seguro médico, obviamente porque ya no estaba en la empresa, no estaba en Televisa. Estábamos empezando nuestra empresa, ya íbamos a tener 2 bebés. Resulta que me ofrecen otro trabajo en ese momento en Terra Networks, y nuevamente era un trabajo full, pero tuve que tomarlo.
no lo quería hacer 100% porque obviamente yo ya estaba queriendo sacar mi negocio, estar con mi bebé, yo embarazada, pero no me quedó de otra. Teníamos que producir, teníamos que tener seguro médico y fue la decisión inteligente. En ese momento es cuando yo me doy cuenta de, oye, qué difícil es este mundo, de verdad, de las mamás que quieren ser full-time moms, full-time professionals y quieren hacer las dos cosas bien. Y yo soy un ejemplo súper fácil comparado con otras mamás que tienen 3 trabajos, no tienen esposo y tienen 5 hijos y muchas veces se tienen que transportar en medios públicos. O sea, de verdad me di cuenta de lo difícil que era poder seguir teniendo tu sueño profesional con también tu sueño de llevar a tu familia al 100%. Entonces ahí dije, yo quiero poder hablar de esto y contar un poco cómo me siento, poder aconsejar o contar las cosas que me funcionan bien, pero también escuchar de otras mamás cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces dije, quiero formar este espacio, que en ese momento no conseguí mucho esa apertura de la maternidad. Hace 10 años, 11 años, quizás eran, o los blogs, muy maternidad, manualidades, cocina, mamá, o muy no había mucho de este tema hablando del balance, ya después se volvió mucho más común, gracias a Dios, y se empezó a hablar mucho más. Entonces ahí dije, quiero formar este espacio y se va a llamar En Tus Zapatos. ¿Por qué? Porque estoy en tus zapatos, te entiendo, estoy viviéndolo, es difícil, es un súper reto, y la idea era un poco de hablar a calzón quitado, básicamente, de que el balance es muy difícil. La realidad es que ese balance es lo que te hace a ti feliz, que funciona para tu familia, que es muy diferente a lo que funcione para otra familia, ¿no? Entonces ahí empecé a contar un poquito mis anécdotas de trabajar en un trabajo de 9 a 6, viajando mucho. En la noche, trabajar en nuestro propio sueño o negocio, que era nuestra agencia de publicidad. Estar embarazada, tener una bebé de 3, 4 meses, y a la vez yo tenía esa corazonada de este blog, de este espacio para poder estar contando todo esto, porque yo no me lo quería guardar para mí solita. Entonces ahí es donde donde nace, básicamente, En Tus Zapatos, y empiezo a escribir en este blog que me lo leía mi esposo, mi mamá y mi papá nada más. y mi esposo me decía, Marinés, estás escribiendo horas, un artículo, un blog post, esas horas invertidas en la agencia podrían estar generando tanto dinero, y yo, no me importa, yo seguía así con, esto es lo que quiero, necesito, yo lo necesitaba. Entonces fue un espacio para desahogarme, para alimentarme, y gracias a Dios, de verdad ha sido profesionalmente algo de las cosas más lindas que he hecho, lo que más me apasiona, porque hoy en día es trabajo, pero también es pasión. Entonces yo creo que tiene la mezcla de las dos cosas fundamentales para un negocio. Entonces ahí es que nace En Tus Zapatos, y nada, después han surgido, ha ido evolucionando a lo largo de estos, en realidad fue 9 años, 8 años exactamente que ya tiene el blog. Wow, me encanta, y ya hubiese querido que estaba vivo cuando yo estaba pasando por lo mismo, que no conocía a nadie, que estaba trabajando full time. A mí me pasó igual, mi esposo empezó su propio negocio cuando me embaracé de mi niña. Entonces yo me tuve que ir atrás. Yo tenía el nene y tuve que volver porque necesitábamos, él estaba en Univisión también acá, decidió irse de Univisión y formar su propio negocio. Entonces, imagínate, necesitamos el seguro médico, la entrada, se necesitaba alguna entrada en lo que él empezaba a traer dinero a la casa. Hace unos años desarrollaste también, o no me acuerdo, creo que hace un año, acaba de cumplir tu Princesa Wear. 4 años. ¿Ya tienes 4 años, mujer? ¿Puedes creer? No lo puedo creer. Me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque era justo para las elecciones. Eso es mi... Sí, me acuerdo, tienes razón. Vuela. ¿Cuál fue tu motivación y tu misión al crear ese movimiento, esa iniciativa? Sí, sabes que ay, de verdad, yo pienso en Princesas Guerreras y es como que es muy fuerte, un proyecto demasiado, demasiado lindo. Hace exactamente 4 años
Nuevamente no se hablaba tanto del tema de la desigualdad de género o el maltrato a la mujer, a las niñas, como obviamente ya se habla hoy por los movimientos que han empezado a ver, el Me Too, Ni Una Menos, y bueno, muchos movimientos que ya creo que también algunos han llevado esto a otro extremo de feminazi, que no, bueno, que eso es otro tema que le podemos hablar otro día. Pero entonces, hace 4 años, voy a decir 5 porque me tomó casi 5 años, casi un año armar el movimiento. Me di cuenta, a ver, tú estuviste, Maritere, en un Will Grow donde empezó todo. Yo creo que sí estuviste en ese Will Grow, que eran 5, ya van a ser 6 años en marzo. Sí. Sí, fue el 2015, fue el año, no fueron unos meses antes de las elecciones. Totalmente, ok. En ese Will Grow, yo puedo decir que nació Princesas Guerreras, donde yo como storyteller conté mi historia un poco de haber llegado a los Estados Unidos y toda la lucha y lo difícil que había sido llegar como inmigrante, con poco inglés, con abuso psicológico que tuve de mi coach, y bueno, varios retos que pasé. Al final de este proyecto, de esta presentación, yo digo la frase de las latinas somos la combinación perfecta entre una princesa y una guerrera. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos, las latinas somos hermosas, nos cuidamos, sí, somos bellas, pero también somos unas luchonas, luchamos por todos nuestros derechos, por todo lo que no nos gusta, pues lo luchamos, nos hace sentir bien y luchamos por todo aquello que no nos hace sentir bien. Entonces, cuando dije esta frase, de verdad me di cuenta que yo necesitaba hablar mucho más de esto, que era algo que yo tenía guardado en mí de toda la vida. Y me di cuenta que era una necesidad de hablar de los derechos de la mujer, y especialmente cuando hablamos de los maltratos que hay en las casas a niñas y a mujeres en general. ¿Qué pasa? Pasan varios meses y me doy cuenta que nuestra cultura, que nosotros todos hemos crecido en una cultura que es un poco bastante machista y la mujer muy sumisa. Entonces, yo dije, este movimiento de princesas guerreras no lo puedo dejar en simplemente, somos la combinación entre una princesa y una guerrera, quiero darle mucho más profundidad. Y me di cuenta que desde chiquitita yo he sido bastante feminista en el buen sentido de la palabra. O sea, yo me he dado cuenta que mi mamá cocinaba y la pechuga más rica se la daba a los hombres y ella se quedaba con el poquito. A mí me pasó igual. O sea, ¿por qué tú vas a agarrar el hueso con pellejo si tú también tienes hambre? ¿Sabes? Como que no entendía. Para mi papá todo lo mejor era para mi papá primero. Te entiendo total. No, una cosa que yo decía, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y después yo crecí en un colegio católico del Opus Dei y nada, yo decía, ¿por qué Carrizo el Papa tiene que ser hombre? No puede haber una mama, ¿no? ¿Por qué tiene que ser? O sea, como que había muchas cosas que me llamaban mucho la atención y siempre fui muy de que yo voy a ser la primera madre que va a dar misa. O sea, la primera mama, ¿qué papa? ¿Por qué el papa es hombre? Entonces, esa parte como que yo la tenía mucho guardada. En el transcurso de que pasó lo de Will Grow, me empecé a abrir y a escarbar mucho más los temas estos de los derechos y los del maltrato a la mujer, y me doy cuenta de estadísticas horrorosas en el mundo que no necesariamente nos habíamos dado cuenta, y me empiezo a enterar de cosas muy cercanas a mí que estaban pasando a familiares, a primas, amigas en casas, y no me había dado cuenta. Entonces, en ese momento abrí los ojos y bueno, hablé con estas personas y me di cuenta de monstruosidades que estaban pasando y que para mí eran familias perfectas. Wow. Perfectas, que yo decía, ay, mamá, ¿por qué nosotros no podemos ser como ellos que viajan no sé dónde? Mira qué cariñosos se ven, qué lindos. Y bueno, me di cuenta que no había sido una realidad, ya habían sido familias que estaban pasando por
por cosas horribles en casas. Estas niñas habían sufrido muchas cosas en casas que nunca habían podido hablar. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan hasta en las mejores familias y hoy en ese momento no se estaba hablando del tema del maltrato a la mujer o el maltrato a la niña.